Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol San Juan, el capítulo número 2, los versículos 1 y 2. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta es la traducción de Reina y Valera del año 1960. A su letra dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. El Señor nos bendiga por esta poderosa palabra. El título de esta disertación: Él es mi cobertura. Él es mi cobertura. En el tabernáculo judío, estamos hablando de ese templo portátil que el pueblo judío poseía, habían diseñado para adorar al Señor. En ese tabernáculo había en él un lugar santísimo, y en ese lugar santísimo un cofre llamado el arca del pacto, el arca del testimonio. Dicho cofre tenía una tapa. Esa tapa recibía el nombre de propiciatorio. Este propiciatorio cubría el arca y era de oro puro, y sobre él estaban dos querubines con sus alas extendidas cubriendo el arca. Estos querubines estaban frente a frente. Sobre el propiciatorio, el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales ofrecida por el pecado. Este propiciatorio, entonces, encierra la idea de gracia y de misericordia. En realidad, este era el asiento de la gracia y la misericordia de Dios. El propiciatorio viene a representar entonces el lugar donde se encuentran Dios, el Dios Santo, y el hombre pecador. Al venir nuestro Señor a este mundo, Él se encarna, se hace hombre, Él se hizo propiciación. En otras palabras, Él es nuestra tapa, Él es nuestra cobertura. Su sacrificio nos cubre, su sangre derramada nos cubre delante de Dios el Padre. El sacrificio de Jesús fue entonces la propiciación por el pecado del hombre. Vamos a ver dos dimensiones de esta gloriosa obra. En primer lugar, lo que significa. Y en segundo lugar, los alcances o efectos que tiene esta obra gloriosa. En cuanto al significado, voy a tratar de ser lo más sencillo, voy a tratar de ser lo más claro para que aquellas personas que no conocen al Señor, que son nuestro objetivo, estas personas que no conocen a Cristo, que están en sintonía, puedan conocerle a Él personalmente, puedan recibirlo como el Salvador, el Redentor de sus almas.
Estas personas que no conocen la jerga, el vocabulario bíblico, teológico, que para ellos es algo extraño, algo raro estas palabras. Voy a tratar de ser lo más sencillo para que usted comprenda. Pero oro al Señor para que el Señor abra sus sentidos espirituales. Porque es que la palabra de Dios se juzga es espiritualmente. A la palabra de Dios no hay que meterle lógica para tratar de entenderla. Ella no se entiende por lógica. La palabra de Dios tampoco es un tratado de ciencias humanas, ciencias sociales. No, la palabra de Dios es espíritu, es vida. Y ella solamente es entendida por aquellos que son iluminados espiritualmente por el Señor. Por eso oro a Dios, para que mientras usted está escuchando esta palabra, mientras usted escucha esta exposición bíblica, el Espíritu Santo de Dios abra sus sentidos espirituales y usted pueda asimilar esta palabra y juzgarla espiritualmente, acomodando lo que es espiritual a lo espiritual. El significado de esta obra gloriosa. Definitivamente tenemos que irnos a las lenguas originales en las que se escribe la palabra de Dios. Tenemos que irnos al significado de unos vocablos que se escriben en hebreo y en griego. En hebreo se usa la palabra kaporet, kaporet, y en el griego se usa la palabra hilasterion, hilasterion. Esta traducción la hizo la Septuaginta, la versión de los 70, la traducción al griego de las escrituras hebreas, patrocinadas por el imperio griego, Alejandro Magno y su generación. Estas palabras, kaporeta, que es un vocablo hebreo, y el vocablo griego, hilasterion, significan cubierta, cobertura, alabado sea Dios. Y a ella hace referencia dos textos de la Biblia. El libro de Éxodo, capítulo 25, verso 17, y el capítulo 37, verso 6 del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, para referirse, repito, a la cubierta, a la cobertura del arca del pacto, del arca del testimonio. Los escritores sagrados del Nuevo Pacto, como Pablo, por ejemplo, que escribe Romanos y posiblemente la carta a los Hebreos, ellos también se refieren a lo mismo. En el capítulo 3 de la carta a los Romanos, verso 25, y en el capítulo 9, verso 5 de la carta a los Hebreos. Por cuestión de tiempo no vamos a leer estos textos, pero ya le di las referencias en donde la Biblia hace mención de esta palabra y su significado. También podemos mencionar del mismo idioma griego, el griego en que se escribe el Nuevo Testamento, de la palabra hilasmos, hilasmos, que traduce expiación por medio del cual es cubierto y remitido el pecado. Expiación por medio del cual es cubierto y remitido el pecado. Ya leímos esa expresión en Primera de Juan capítulo 2. Podemos también complementarlo en la misma carta del apóstol, en el capítulo 4 y el versículo número 10, donde él nuevamente hace mención a esta expresión. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. San Juan el apóstol nos dice que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Eso significa que por medio de su sacrificio nosotros somos cubiertos y remitido nuestro pecado.
Nuestro pecado, en palabras sencillas, es perdonado. Esta es la idea que transmite el vocablo griego hilasmos. Vamos a ver dos vocablos del griego también, dos vocablos más. Hoy usted no es que va a hablar lenguas, pero sí va a aprender de pronto unas palabras que son claves para entender la gran obra de la salvación del Señor. El griego también nosotros podemos tomar el verbo hilaskomai. Hilaskomai, que significa apaciguar, propiciar, acercar o expiar. Repito, el vocablo griego, que es un verbo, hilaskomai, traduce apaciguar, propiciar, acercar o expiar. Esa es la idea que se transmite con este verbo. Y por último, el vocablo griego gileos. Gileos significa ser misericordioso, ser propicio. Todas esas ideas, todos estos conceptos nos dan a entender el significado de esta obra gloriosa que hizo el Señor, la propiciación. Entonces, podemos aplicar las siguientes verdades espirituales que se desprenden del sentido, del significado de estos vocablos o expresiones griegas y hebreas. En primer lugar, podemos decir entonces que la propiciación es un acto de amor divino. Un acto de amor divino, como usted lo escuchó del apóstol San Juan. No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Dios nos amó con amor eterno. Por eso nos extendió su gracia. Por eso nos alargó su misericordia. Es un acto del divino amor de Dios. También es un acto de acercamiento, porque calma la ira de Dios para con el hombre pecador. Calma la ira de Dios para con el hombre pecador. ¿Cómo así que Dios está airado? Para muchos, la religión los ha engañado y les ha hecho pensar de que su vida delante de Dios, vívala como la viva, es agradable y que Dios está complacido con la manera en que cada persona está viviendo. Pero no es así, mi amigo. La Biblia enseña que el hombre nace en pecado. Y ese pecado que por naturaleza nosotros adquirimos nos hace enemigos de Dios. Y no solo eso, sino que hace que Dios se aire contra nosotros. Somos hijos de ira. Mientras que no recibimos a Cristo y arreglamos nuestras cuentas con Dios, somos hijos de ira, hijos de condenación, no hijos de su gracia y de su misericordia. Llegamos a ser hijos de su gracia y de su misericordia cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor personal. De modo que en la propiciación hay un acto de acercamiento que calma la ira de Dios por causa del pecado. También es un acto sacrificial, un acto sacrificial. Este acto sacrificial fue necesario para que hubiera expiación, es decir, para que hubiera liberación, para que hubiera sanidad, para que hubiera perdón. De la única manera en que tú y yo podíamos obtener estos beneficios tan grandes era que Dios hiciera un sacrificio perfecto, un sacrificio santo, un sacrificio completo para que el problema del pecado se resolviera de una vez por todas. Y eso lo hizo Dios. Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo mediante un acto de amor, un acto de entera adoración, un acto de divina misericordia para salvarnos. Hemos dicho de igual manera entonces que la propiciación sencillamente es un acto de adoración de lo más sublime que Dios haya hecho en favor de nosotros. Haber enviado a su Hijo Jesús para que Él se ofreciera en sacrificio, tomando nuestro lugar para salvarnos. Un acto de adoración sublime. Alabado sea el nombre del Señor.
En segundo lugar, conozcamos ahora los efectos o las consecuencias que se derivan de esta obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El primer efecto o consecuencia que se deriva es que nosotros alcanzamos ser expiados, en otras palabras, ser sanados de nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema no es la crisis económica que algunos de pronto puedan estar viviendo. Nuestro mayor problema no es una enfermedad física o nuestras relaciones, nuestras pobres relaciones con nuestro prójimo, con nuestros familiares, con nuestra esposa, esposo, etc. No, nuestro peor problema, mi amigo, tiene nombre propio, es el pecado del hombre, el pecado. Ahora, cuando tú aceptas por fe el sacrificio de Cristo, su sangre te limpia de todo pecado. El pecado del hombre, mediante el sacrificio humano de Jesucristo, es borrado. Es que el pecado infecta, mi amigo. El pecado contamina. El pecado es como la lepra, una enfermedad incurable que es tipo del pecado. Y mientras que tú no sanes este problema, no sanes tu alma de esta enfermedad espiritual, tú puedes tener dinero, puedes tener buen nombre, puedes tener buenas relaciones, buen estatus socioeconómico, pero delante de Dios todavía eres una persona inmunda que necesita expiación, que necesita sanidad porque está enferma espiritualmente. Otro beneficio que se desprende, somos reconciliados con Dios. Dios hizo reconciliación con nosotros. El pecado nos hace enemigos de Dios, pero mediante la obra expiatoria de Cristo, nosotros somos acercados nuevamente al Señor, somos reconciliados con Él. Nuestro problema con respecto a nuestra relación con Dios termina, porque Jesucristo se convierte en ese mediador, ese reconciliador entre Dios y los hombres. La palabra expiar también significa apaciguar o aplacar, porque como lo hemos explicado, la ira de Dios está sobre todo hombre que es pecador. Y tú me dirás, pero pastor, yo no mato, yo no asesino, yo no robo, yo no me meto con nadie, yo soy un buen prójimo, yo cumplo mis deberes como padre, como ciudadano. Así es que yo no necesito realmente arreglar nada con Dios. Déjeme decirle una vez más que por causa del pecado que se recibe por naturaleza, nosotros somos objetos de la ira de Dios. El pecado es una ofensa a la justicia y la santidad de Dios. Y mientras que esto no se arregle, estamos en problemas serios con Dios, mi amigo. Ahora, la Biblia nos enseña que por la expiación de Cristo, el hombre es redimido. Eso significa que mientras que el pecado nos esclavizaba, como seres humanos vendidos al pecado, encadenados al pecado, mientras que el pecado nos esclavizaba, Cristo Jesús nos compró de nuevo, pagando el precio por nuestra liberación. El evangelista Lucas dice en el capítulo 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera que esos que estábamos perdidos éramos nosotros, pero Él nos vino a buscar y nos vino a salvar, nos vino a redimir a costa o a precio de su propia vida, de su propia sangre. Hemos dicho que Él es nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Su obra lo califica como nuestro Redentor. La palabra Goel es una palabra hebrea, significa redentor. Y la Biblia nos enseña que para ser un redentor, alguien que rescata a una persona, un bien, por ejemplo, un bien inmueble, alguien que rescata, el Goel, necesitaba cierto perfil para ser realmente reconocido como un Goel, como un redentor. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo cumplió ampliamente este perfil. ¿Qué se necesitaba para ser un redentor? El redentor del hombre tenía que ser un ser humano, y Cristo lo fue. Él fue humano 100%, y como humano nos rescató.
Por eso es que Él puede ser nuestro Redentor, porque Él conoce nuestra condición. Él se hizo humano, Él se humanizó, Él se hizo carne y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito y alabado sea su nombre. En segundo lugar, el Señor es nuestro Redentor porque Él mostró la voluntad para rescatarnos. Nos mostró voluntad para rescatarnos. En otras palabras, cuando el Padre preguntó quién iría para rescatar al hombre que Él había creado y que estaba ahora perdido, el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente. Él tomó un cuerpo y Él ofreció su cuerpo en sacrificio santo para rescatarnos. Él es nuestro Redentor porque Él dio su vida como medio de pago. Las Escrituras dicen que sin el derramamiento de la sangre no había remisión de pecado. Hebreos 9:22 dice eso. La carta a los Hebreos 9:22 establece ese principio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así que el Señor no solamente tenía que encarnarse, sino que tenía que ofrecerse en sacrificio, sacrificio vivo y santo, derramar su sangre santa, su sangre limpia para hacer expiación, para dar el rescate por nuestra vida. Y por último, Él es nuestro Redentor porque Él fue sin pecado. Se necesitaba que el precio que se pagara por los perdidos, por los pecadores, fuera un precio intachable, sin mancha, sin contaminación, un sacrificio perfecto. Y el único que podía hacerlo era el Señor Jesús, porque Él es sin pecado. El pecado no tenía ningún poder sobre Él. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hay unas conclusiones que nosotros podemos inmediatamente acuñar para finalizar esta disertación. En primer lugar, Cristo entonces por su muerte expiatoria es el medio personal por quien Dios muestra misericordia y muestra su gracia a todos los pecadores que creen. Si usted cree, mi amigo, usted puede también disfrutar de la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. La palabra sangre que nosotros usamos muchas veces en nuestras congregaciones, en nuestros púlpitos, usted de repente habrá escuchado alguna vez que los cristianos decimos, hay poder en la sangre de Jesucristo. Y algunos creen que son expresiones literales. Pues no es así. Mire, la palabra sangre es una figura de dicción, una metonimia, que se utiliza para dar a entender lo que es la muerte expiatoria de Cristo y sus beneficios. Esto es importante que lo tengamos claro, aún los que ya son cristianos, porque a veces estas expresiones se convierten como especies de conjuros o algo así, y no se entiende realmente cuál es su significado. Esa expresión sangre es una figura de dicción, una figura retórica, que nos habla de la obra de Cristo, su expiación, su muerte expiatoria y el cuadro de beneficios que nosotros recibimos. El sacrificio de Cristo ha efectuado entonces provisión para todo el mundo. Sin embargo, la eficacia de ese sacrificio expiatorio solamente es real para aquellos que creen. Le pregunto a usted, mi amigo, ¿usted cree? ¿O usted piensa que hay otras maneras y otras formas de expiar su pecado, de limpiar su alma? ¿Usted cree que puede limpiarse mediante el agua bendita o por medio de algunos ritos? Déjeme decirle, si esto es lo que usted piensa, usted está completamente equivocado. Hay que creer como dice la Escritura, no como nosotros pensamos o como nuestras religiones lo han enseñado. El sacrificio de Cristo se ha efectuado como una provisión de Dios para todo el mundo, pero es eficaz para los creyentes, los que creen. Por su voluntad y esta actitud sacrificial de Cristo, por su voluntad, el voluntario sacrificio expiatorio de Cristo, derramando su sangre bajo el juicio de Dios sobre el pecado, y por su resurrección, nuestro Señor Jesucristo ha venido a ser
el propiciatorio para su pueblo. Déjeme repetirle esa verdad. Por su muerte expiatoria, el derramamiento de su sangre, por su sacrificio y por su resurrección, Jesús, el Señor, ha venido a ser nuestra tapa, nuestro propiciatorio, nuestra cobertura. Le pregunto a usted, ¿quién es su cobertura? Ante Dios el Padre, ¿quién le cubre a usted? ¿Quién es la tapa suya, mi amigo? Porque si no es Jesucristo, usted está en graves problemas ante Dios el Padre. Por medio del sacrificio propiciatorio de nuestro Señor, el que cree en Él es liberado de la divina ira de Dios y entra en una relación de pacto, un pacto de gracia. Usted puede entrar hoy mismo en esa relación de pacto y disfrutar de la gracia del Señor, porque esto no tiene ningún costo, no tiene ningún valor monetario o económico. Por causa del pecado, el hombre es el que necesitaba reconciliación con Dios, no Dios con el hombre. El hombre era el que necesitaba reconciliación por causa del pecado. Y esta reconciliación la ha efectuado nuestro Señor Jesucristo como un beneficio que se desprende de su obra expiatoria. No es el hombre entonces el que se acercó a Dios para alcanzar salvación. Fue Dios quien se acercó al hombre por medio de su Hijo para salvar a los hombres. Nótelo, desde el principio fue así. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo perfectos, sin pecado, sin mancha, inocentes. Cuando el pecado entró en ellos, en vez de buscar a Dios, lo que hicieron fue que se escondieron y se cubrieron el cuerpo, que ahora lo podían ver porque estaban desnudos. Pero cuando Dios vio la condición del hombre, el hombre pensaba que ya su problema con Dios lo había arreglado, que no había pasado nada, pero el hombre estaba en pecado. Entonces Dios se acercó y fue Dios quien hizo propiciación para que el hombre pudiera ser reconciliado. Adán y Eva fueron reconciliados, Adán y Eva fueron expiados por la fe en un sacrificio que Dios hizo. Dios sacrificó un animal inocente, derramó su sangre y con las pieles de estos animales vistió al hombre e hizo cobertura sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero concluir diciéndote lo siguiente. Desde que Cristo murió, Dios es propicio al hombre. Dios se acercó al hombre en la persona maravillosa de Jesucristo. Todo aquel que se acerca entonces al Señor se acerca a Dios. El hombre ha estado o ha tratado de cubrir su pecado con una religión, con muchas religiones, o con buenas obras, o con conocimiento esotérico, o con filosofías huecas, o ignorando y negando el pecado. Pero esto no es eficaz ante Dios. Solo el sacrificio de Cristo, mi amigo, es capaz de limpiar, apaciguar, pagar todas las consecuencias de tu pecado y acercarte a Dios. ¿Quieres acercarte hoy a Dios? Hágalo por la fe. Confiese a Jesús como su Señor y Salvador personal. Si esta es tu decisión, repita conmigo esta oración de fe. Diga conmigo, Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Te ruego, Señor, ahora que me limpies de todo pecado, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar, Señor, y a perseverar en tu camino desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque por la fe creo que tú eres el Hijo de Dios. Moriste, derramaste tu sangre y resucitaste para darme perdón, salvación, reconciliación, vida eterna. Ahora te pertenezco porque me creaste y me has redimido. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.